Buen día. Vamos a comenzar. Vamos a hablar solo un poco, sí, una pequeña parte de investigación, sí, para que sepan que tiene que ver con estadística, sí, una pequeña nomás, ¿no? Porque siempre cuando hay a veces reuniones, algunos profes o algunos, podría decir, estudiantes también comentan ciertas cosas que no entienden el por qué. Voy a tratar de explicar un poquito, porque eso lo van a ver netamente en el curso de investigación. Pero será 10 minutos que hablemos de investigación y la estadística. De ahí full estadística nada más. Ahora, acá vamos a ver el contenido. Eso ya está en el campus. Sí, ayer lo subí, si no me equivoco, ayer. Ahora, a veces se piensa que la estadística es algo reciente, o algo nuevo, como dice ese texto, ¿no? Más porque se puede manejar grandes cantidades ahora, se tiene el método que es la computación, bueno, la computadora, donde podemos manejar grandes cantidades de información, ¿no? Pero en la antigüedad, ¿no?, se usaba la estadística para saber sobre tu población, para saber qué está pasando con tu, por ejemplo, con la agricultura o con la cantidad de niños que tienes, cantidad de personas de cierta edad. Poco a poco se usaba en la antigüedad. Se dice, sí, que eso se usaba mucho en Roma, ¿no? Pero también hay vestigios que se usaba en China, en China. Pero en sí, ¿no?, donde se ha tenido más uso por la misma facilidad que hoy tenemos, es en la actualidad, ¿no? Porque tenemos la facilidad de la computación o la computadora, si quieren decirle, los software que nos permite la facilidad de tener para una gran cantidad de datos, ¿no? Pero sabemos que antiguamente se usaba. De repente de una manera no tan llamativa o no tan fuerte por lo mismo que no había la computadora, pero también existía. Ahora, la investigación, sí, y la estadística tienen un lazo muy fuerte, ¿no?, ya que la estadística si te da el método, los pasos, quiere decir, o las técnicas, si quiere decirlo así, para sacar resúmenes, describir o lo que siempre se busca inferir, ¿no? Siempre se busca inferir y quién te da esas técnicas, esos pasos, la estadística, ¿no? En la investigación científica, ¿sí?, por decir, en el 90% de los casos, ¿sí?, en el 90% de los casos se puede usar la estadística. Se puede usar la estadística. Y cuando no se usa mucho, en la investigación cualitativa, un enfoque cualitativo, que no le he visto muchas veces, lo he visto en toda mi vida 3 veces, ¿no?
Pero ahí, ¿no? Según los autores de libros de investigación, en un enfoque cualitativo, la estadística no se usó para nada o se usa una parte insignificante, ¿no? Pero casi, por eso mencionan el 90% o de repente más, se usa la estadística en la investigación científica, porque también hay investigación tecnológica, que es otra cosa. Hay tipos, ¿sí? Tipos de investigación, ¿no? Hay tipos de investigación. Se refiere básicamente a la forma, al tratamiento, al alcance, a veces al enfoque, ¿sí? Al tratamiento de sus variables. Y eso quién lo da los autores, ¿no? Por eso en investigación hay que tener un poquito de criterio para no equivocarse, porque a veces es la misma teoría, pero un autor te da otra definición, ¿no? Que de repente cambió una palabrita y hace que te equivoques. Por ejemplo, a un autor le dice diseño descriptivo y otro le dice diseño no experimental. Y es lo mismo, pero como dice descriptivo, el estudiante dice descriptivo de escribir. Ah, ya. Ese es la estadística descriptiva. Pero también el mismo autor te dice que hay un alcance descriptivo y comienza la confusión. A veces es bueno estudiar al menos más de un autor, ¿no? Para no equivocarnos en las palabritas, que al final el autor X le cambió una palabra y nos genera confusión, porque ese término se usa para otra cosa. Pero acá voy a nombrar los tipos más usados, ¿no? Hay más tipos, sí, hay más tipos, pero esos son los más usados, ¿no? Los más vistosos, podría decirse, o lo que más se menciona. Hay muchos más, sí, hay muchos más, pero esos tres son los que más se mencionan cuando van narrando su investigación. El de investigación básica, ¿no? Que nos dice que crea teorías o la verifica. La investigación aplicada, que resuelve problemas. Aquí en la profundidad, de manera sencilla, les diré que la exploratoria es cuando básicamente no tenemos nada de dónde partir. O sea, no hay un antecedente de dónde partir. Se dice cuando no tenemos un antecedente de dónde partir, es una investigación exploratoria. Como cuando, imaginemos, nace una nueva enfermedad y no tienes ni un criterio de cómo se comporta, de qué sucede, es una investigación exploratoria. Una vez que ya tú tienes cierto conocimiento, ¿no?, de eso, de esa enfermedad, ya tienes una guía, puedes hacer una investigación descriptiva. No solamente cuando tienes poca información, también cuando netamente tú necesites hacer una investigación descriptiva de tus variables también. No necesariamente cuando tienes información, pero no tan amplia, de un estudio. También simplemente el dueño de la investigación quiere describir, pues investigación descriptiva. En una correlacional, cuando quiere relacionar dos variables, fácil. Y una explicativa, ¿m?, cuando tú la relación que has visto, dices el por qué. Imaginemos un caso rápido. Tienes eh, un grupo de personas, imaginemos que sean
Profesionales de una carrera A. Profesionales de una carrera A. Y ven que esos profesionales de una carrera A votan por el candidato Z, por el candidato Z. Encuentran la relación correlacional, encuentran la relación, pero explicar el por qué los de la carrera A quieren votar o tienen afinidad por el candidato Z es explicativo, buscan el por qué está sucediendo. ¿Quién narra este ejemplo? Está en el libro de Sampieri. De repente ahí, si a alguien le interesa, ya en investigación, Sampieri es el libro más popular en investigación científica y narra ese ejemplo. ¿Mm? Narra ese ejemplo. Ahora, en los enfoques, la tercera parte, ¿mm? habla de los enfoques, ¿mm? Que para la mayoría de libros es una investigación cuantitativa o investigación cuantitativa. Sampieri, como le mencioné anteriormente, que algunos más dicen que existe una investigación mixta, pero todos los autores no están de acuerdo. De mi parte, tampoco considero que exista una mixta, ¿sí? Pero acá recalco lo que mayormente se usa, una investigación cuantitativa y una cualitativa. De repente, sí, en un caso específico que yo no he visto, existe una mixta, pero hasta ahora no he visto un caso específico. ¿Mm? Aunque Profesor, ¿y en qué se basa la mixta? primero explico qué es cuantitativa y cualitativa, y de ahí les digo que la mixta. Ahora, en la cuantitativa, sí, en la cuantitativa, simplemente es cómo manejas tus variables. ¿Mm? Que le vas a aplicar, hay que decirle fácil, hay que aplicar estadística, ¿sí? Porque es más teoría. En la cuantitativa aplicas estadística, no tiene que ver, no, profe, mis variables son cualitativas, entonces mi investigación es cualitativa, no, es el enfoque que le das. Tus variables son cualitativas, pero tú le aplicas estadística, le aplicas este, una correlación, una regresión, pero tú lo estás trabajando con un enfoque cuantitativo, aplicando estadística. En un enfoque cualitativo es netamente así, observar y escribir lo que está pasando. ¿Mm? Un ejemplo sencillo. Tú te vas a un lugar y observas, fulanito se comporta de tal manera, por tal cosa y tal cosa. Vas escribiendo, de repente tomando fotos. ¿Mm? Y una mixta, ¿mm? se refiere que tienes estadística y también tienes la descripción que vas observando, tomando fotos, escribiendo. Pero desde que ya aplicas estadística, se convierte en una cuantitativa, ¿no? Pero como digo, son definiciones de autores, ¿sí? Son definiciones de autores. Hasta ahora, ¿no? No he visto yo una investigación mixta que te defiendan el por qué. De repente, cuando lleguen ustedes con su eh, docente de investigación, él tenga un ejemplo más profundo, pero esto de aquí es lo principal, ¿sí? Lo que de repente puedan ver, ¿no? De manera básica lo expliqué porque es amplio, pero al menos para que lo tengan una idea de lo que van a ver, ¿no? También más adelante veremos un poquito más sobre validación y confiabilidad de instrumentos, que también es importante, ¿no? Esas son las etapas que eso lo pueden leer, ¿sí? También acá fase de planeación, fase de ejecución, ¿no? Ahora sí entraremos a la estadística en sí, ¿no? De manera general, acá digo de manera general, ¿no? Podemos decir que la estadística tiene tres niveles, ¿no? Que nos van a proporcionar métodos, podría ser más eficientes para
tener una investigación científica más completa o más acertada o más robusta. ¿Mm? Te dice que el primer nivel es una aproximación univariada. Este cuadro lo da Hidalgo, ¿sí? Y varios autores más, solo que me acuerdo de Hidalgo, ¿no? Te dice que existe tres: una aproximación univariante, bivariante y multivariante, ¿no? Ese cuadro, ¿sí? De manera general, sí nos sirve, nos da una idea, ¿sí? Porque ya sabemos que no es tan sencillo entender la estadística, es mucho más profundo, pero de manera genérica sí es cierto esto de acá. La aproximación univariada te permite ordenar, resumir, tabular, describir, estimar, evaluar ajustes y contrastar hipótesis de media y de proporción. La bivariada, ¿m? Te dice que contraste y diferencia entre grupos, por ejemplo. ¿Qué media es mayor, si la media de A o la media de B? ¿Cuándo se usa eso de ahí? Cuando tú aplicas una técnica o de repente, imaginemos una urea en la planta A, una urea en la planta B, ¿quién te da mayor rendimiento? ¿No? La relación entre variables puede ser la relación de la tierra con el rendimiento de alguna planta, ¿sí? También podría ser. Otra relación entre la, la atención a un cliente, a tus clientes con las ventas, ¿sí? La cantidad de ventas podría ser, ¿sí? Aunque en este de las ventas, según plantees, mejor, olvidemos de las ventas, porque la variable de ventas es compleja. Atención al cliente, ¿sí? Atención al cliente y el desempeño laboral. Eso he visto algunas tesis que dicen así. O la más sencilla, clima laboral y rendimiento de tus trabajadores. O una más fácil todavía, el peso y la estatura, ¿no? El ancho del pétalo con el tamaño del tallo, relación de variables, ¿no? El tamaño del pico del pingüino con relación con sus aletas o su tamaño con el tamaño total del mismo pingüino, ¿no? Tenemos varias relaciones. Fumar también podría ser con tener cáncer o no. Ahora, una aproximación multivariada, ¿sí? Multivariada te dice que se elaboran modelos, ¿no? Realizan pronósticos, ¿no? Este de acá es ya un nivel más complejo, cuando elaboramos modelos y realizamos pronósticos. Pero en la bivariada, si tenemos dos variables, también podemos elaborar modelos, y realizar pronósticos, ¿no? Pero común es que en la bivariada simplemente relaciones, encuentren relaciones. Por eso digo que de manera general, ese cuadrito te da una información válida. Pero recuerden también que en la bivariada también se puede hacer modelos y realizar pronósticos. No es muy común en las tesis, realmente en las tesis no es muy común, pero sí es cierto, se puede usar en la bivariada, elaborar modelos y realizar pronósticos, ¿no? Esta definición que está acá es de Córdoba Zamora, ¿sí? Córdoba Zamora, ¿sí? Córdoba Zamora. Entonces, según él, dice que la estadística te da técnicas o procedimientos para
recopilar, organizar, presentar y analizar con el fin de que mayormente es con el fin de generalizar, ¿sí? Con el fin de generalizar, ¿sí? Con este fin. Pero también hay tesis que tienen el fin de describir simplemente. Digo, mayormente tienen el fin de generalizar, o sea, el fin el fin de inferir qué está pasando con tu población, ¿no? Mayormente es el fin de la estadística, que gracias a una parte de la población, tú dices que está pasando con la población, ¿no? Sacas una parte de la población que se llama muestra y gracias a ello te das cuenta qué pasa con la población. Por ejemplo, ustedes escuchan a veces de Ipsos, sí, que es una encuestadora, y te dice más o menos quién va a ganar, te da una idea de porcentaje de quién va a ganar. Y ellos usan alrededor de 1.500 a 2.000 encuestados. Si no me equivoco, fue lo que la vez pasada comentaron. Y somos más de 30 millones, ¿no? Y sus inferencias son muy cercanas a la realidad, ¿no? Son muy cercanas a la realidad. O vamos dejando fuera las encuestadoras, porque el profe a veces les pagan las encuestadoras para, sí, es cierto, a veces les pagan. Vamos a ver sobre la vacuna COVID que salió, sí. También hacen un pequeño muestreo, agarran de repente 5 a 10 primero animales. Primero lo probaron en monitos, me puse a investigar un poco, lo probaron en monitos y lo prueban en 5 a 10 monos, ¿no? Y hacen inferencia, con esa pequeña cantidad de inferencia se funciona la vacuna, ¿no? Es mucho más compleja que decir así, pero con 10 hacen la inferencia, ¿no? Entonces, mayormente la estadística quiere inferir, pero también hace descripciones, ¿no? Te da la técnica para que recopilar, organizar, presentar y analizar. Se puede decir, sí, que hay dos partes de la estadística, ¿no? Pero esas dos partes no están netamente separadas. Simplemente, mayormente, en los libros lo clasifican en dos partes: estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva se puede decir que te permite, sí, resumir de manera de tablas o gráficos la información, ¿sí? ¿Sí? Y mediante algunos pequeños cálculos, ¿sí?, ver lo que está pasando, ¿sí? Ver lo que está pasando con tu variable o tus datos obtenidos. La estadística descriptiva te da métodos que te permiten describir, resumir de forma de tablas o de gráficos tu información y también con algunos cálculos que te permite observar qué es lo que sucede con tu muestra, en este caso, un ejemplo, o con tus datos que hayas obtenido. ¿Mm? Y la inferencial, sí, la inferencial, creo que con el mismo nombre, te da técnicas o procedimientos para hacer inferencia sobre la población, ¿sí? Sobre la población. ¿Sí? ¿Por qué? La estadística inferencial es la que uno busca mayormente, pero no tiene
podría decir, no tiene una separación con la descriptiva, porque gracias a la descriptiva puedo hacerla inferencial. ¿Mm? Miren, esta parte de acá, a ver, acá, por aquí, esta parte de ahí está con rojo. ¿Qué nos permite? Dice, la inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta. Y ustedes pueden decir, profe, pero entonces, ¿de qué me sirve si no es cierta? Ah, por eso, ¿no? ¿Qué dice acá? Por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad, que es la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que qué tan probable es lo que tú infieres. Realmente 95% probable que lo que tú digas sea cierto, 99% probable que tú seas cierto. Pero siempre hay, miren, usando la técnica correcta, siempre hay porcentaje de que te equivoques. Usando la técnica correcta, porque muchas veces usamos técnicas que erróneamente creemos que es cierta. ¿Por qué? Porque decimos que ya no metí en el SPS, en el Excel, profe, y me salió resultado. Yo estoy bien. No, eso no es cierto, ¿sí? Es como decir, mire, yo tengo una vacuna para, imaginemos, para un pollito y una vacuna de la misma enfermedad para un caballo. Yo le pongo la del caballo al pollito y le digo, profe, lo aceptó, está en su cuerpo. Que se muera es otra cosa, pero ya aceptó. Entonces, tenemos técnicas para cada situación. Que tú lo apliques y te dé un numerito o te dé un resultado no significa que esté bien. Por eso es importante saber la teoría. Muchas veces hasta profesores mayores tienen la idea errónea. Por ejemplo, ¿para qué hacemos tanta cosa si en el Excel nos saca, el SPS nos saca? Lo saca cualquier cosa. Tú pides y te va a dar, pero lo importante es la teoría, saber si lo que estamos aplicando es correcto o no. Entonces, la, estas dos partes, ¿sí? Estas dos partes no son mutuamente excluyentes, ¿ya? Estas dos partes no son mutuamente excluyentes, como mencioné al principio, ya que para utilizar la inferencia estadística se requiere estadística descriptiva. ¿Mm? Entonces, parte importante de lo que he mencionado, que la estadística inferencial no te da una verdad absoluta, sino te da una probabilidad alta de que tu conclusión es válida. ¿Mm? Salimos y entramos otra vez, ¿sí? Está por acabarse el tiempo, salimos y entramos otra vez.
Hay dos partes en la resolución de los problemas que se puede hacer con estadística paramétrica, ¿m? Y la otra es con estadística no paramétrica, ¿no? En resumen básico, es que en la paramétrica tenemos un supuesto, ¿m? Tenemos un supuesto muy importante, que es la distribución normal, ¿m? Casi todas las técnicas que ustedes conocen o van a conocer en algún momento tienen ese supuesto, distribución normal. ¿Para qué? Para que la técnica tenga coherencia. ¿M? Para que la técnica tenga coherencia. Porque, ¿qué hago yo? Imaginemos, ¿sí? La técnica está creada para, imaginemos, ¿sí? Está creada para un comportamiento como el amarillo. Está. Y según el amarillo te dice que el promedio está aquí, la moda está aquí y la mediana está aquí. En, en el amarillo eso es cierto, pero en el de color rojo es mentira. Entonces, si yo hago una inferencia suponiendo que todos son amarillos, entonces la inferencia que yo hago es falsa, porque en mi realidad el comportamiento está como el rojo. Entonces, la técnica que yo estoy usando, que es del amarillo, ¿sí? Es falso. O vayamos a un ejemplo diferente. Imaginemos, ¿sí? Y te dicen a ti, imaginemos, ¿sí? No vayan a decir, no, no somos así, no soy así. Imaginemos nada más. Te dicen, a las señoritas casi el 100% le gustan las flores, imaginemos. ¿Mm? 100% le gustan las flores a las señoritas de, no sé, del lugar X, ¿sí? Del lugar X, casi el 100% le gustan las flores. ¿Mm? Y tú dices, ¿qué le voy a regalar? Flores. Pero como a ti te llegó altamente y no investigaste dónde es de la ciudad Z. Y en la ciudad Z le gusta, no sé, pues, la comida, imaginemos, le gusta la comida. Pero como tú pensaste que todas las mujeres son igualitas, en ese gusto, le regala flores. Y lo va a aceptar, lo tiene guardado, pero no es lo que le gusta. Acepta todo, pero no es lo que le gusta, ¿no? Y tú has hecho algo mal, has tenido un error. En la estadística paramétrica es igual. Tú supones que es normal, pero no lo verificaste. No verificaste si esa información es verdad. Estás aplicando una técnica que te va a botar un resultado, pero ese resultado no te va a servir. ¿No? No te sirve. ¿Por qué? Porque es un resultado con errores. Y en estadística no paramétrica, ¿sí? No se asume ninguna distribución, pero deja de ser robusto, ¿sí? ¿A qué llamo robusto? No es eh, tan probable que tus resultados sean ciertos, ¿no? Sean ciertos. Te dice aquí
¿Mm? Que la estadística te permite hacer una descripción más exacta, perdón, resumir resultados de manera significativa y cómoda, nos permite obtener conclusiones generales. Es cierto, ¿sí? Te permite muchas cosas, pero siempre y cuando tú uses la técnica correcta. Por eso muchas veces, sí, muchas veces dicen que la estadística y la ciencia, que si la usas incorrectamente, es para mentir, ¿no? Es una técnica para una ciencia que lo usas incorrectamente, estás mintiendo, ¿sí? A veces de manera, a veces, sí, cuando nosotros no ganamos nada, hacemos una investigación y, por ejemplo, hacemos una investigación de bachiller o doctorado. Nosotros no ganamos nada, no ganamos dinero, ganamos de repente un poco de experiencia y que me dé mi título, ¿sí? Pero yo aplico la técnica incorrecta, mayormente es por desconocimiento en esos casos, no sabemos y aplicamos la técnica incorrecta, ¿sí? Pero hay muchas veces que las personas saben cuando se trata de investigaciones o cuando se trata de política y hacen una investigación, ¿sí? O cuando hacemos también una calidad de atención en los hospitales, por ejemplo, para que me entiendan mejor, una calidad de atención en los hospitales. Y nosotros sabemos, en noticias, nosotros mismos, que la atención es mayormente regular a pésima, ¿no? Mayormente regular a pésima. A veces, digo yo, los doctores, a veces enfermeras, o a veces también que hay pocos doctores, y eso te hace una molestia, pocas enfermeras que no te pueden atender. A veces no, a veces imaginemos que no es culpa de los mismos que atienden, sino que hay pocos, no acuerdo cómo lo puede decir, hay pocos enfermeros o pocos doctores. La cosa es que hay algo fallando, ¿no? Hay algo fallando. Pero ¿qué hacen? Si eso lo digo yo porque yo he trabajado en ese lugar, en un hospital X, sin decir nombres, ¿no? Vamos a ver la atención, ¿sí? La calidad de atención en el hospital. ¿Y cuál es la situación que pasa? Te mandan a preguntar a los pacientes de los médicos que atienden mejor, que tienen una mejor evaluación. Te mandan a preguntar a los pacientes que salen de esa atención, ¿sí? Y los que atienden mal o el lugar donde hay más dificultad, lo eliminan lo eliminan del muestreo o no lo toman en cuenta. Por eso muchas veces no cambia la situación porque las encuestas salen altas. Está muy bien atendido, que Dame los datos, por favor. si encuentran alguna información, pues la eliminan, se quedan con la mejor información, mejor dicho, ¿no? Eso a veces pasa cuando usas adrede, la técnica incorrecta, ¿no? Pues muchas veces tenemos falsa información por usar cosas incorrectas, porque yo tengo la idea, me salió un resultado y significa que estoy bien. No, tenemos que verificar si el resultado fue obtenido con la técnica correcta. Ahora, sí, vamos a ver algunas palabritas que va a ser muy usadas en la estadística, ¿no? Palabras que de repente ya conocen, ¿no? Pero igual vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces,
La medición, creo que es una palabra muy sencilla, dice que es un proceso de asignación de números u otros signos a la característica de los objetos. Básicamente, te dice que a la hora de medir, puedes obtener un número o otra cosa. Por ejemplo, le digo a ustedes, su peso, profe, 150, perdón, 50 kilos, 70 kilos, tu estatura, 1,70 m, 1,80 m. Otro tipo de medición, le digo, ¿qué tan bueno te parece la comida de kiosco que queda por tal lugar? O restaurante X. ¿Mm? Usted, muy bueno, bueno, pésimo, regular. Ya no están dando un número, están dando otro tipo de medición, pero sigue siendo medición. ¿No? Entonces, la medición simplemente nos da una asignación que puede ser numérica o no numérica. ¿Mm? La población, ¿mm? Básicamente se trata de todo el conjunto de animalitos, personas, cosas, objetos que nosotros queremos estudiar, que tienen unas características específicas que nosotros queremos estudiar. ¿Mm? Esa es la población. ¿Mm? Esa es la población. Siempre es bueno, ¿mm?, entender que la población no es decir, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, y al final yo solamente estudie a los estudiantes de agrícola. ¿No? Hay que tener cuidado con en la definición de la población cuando es una investigación. A veces ponen el lugar o la tienda Stopitop y simplemente han trabajado con una tienda. O los estudiantes, como acabo de decir, los estudiantes de la Universidad de Tumbes y solamente trabajaron con los estudiantes de agrícola. ¿Sí? Hay que encerrar correctamente la población con qué estás trabajando. Miren, esta parte que voy a decir ahora es importante porque muchas veces, sin exagerar, muchas veces hay errores en esta parte. ¿Sí? Porque no logran entender el por qué ni el uso. ¿Sí? Y eso que hablo de nivel doctoral, tienen esta dificultad de nivel doctoral. Me llegan trabajos, ¿sí?, y me dicen, Rodas o profe, lo que sea, me pasa esta situación, mire, yo tengo en mi población 20, ¿sí?, pero me piden que saque muestra. Y ¿por qué quieren sacar muestra? ¿A qué se debe? No solo me dicen que es obligatorio sacar muestra. ¿Sí? Digo, si tú tienes la posibilidad de estudiar a tu población y a tu población bajo estudio no le pasa nada, estudia tu población. Pero los jurados y los asesores no, obligatorio tener muestras y así está estipulado en, en formato. Siempre tiene que tener muestra, no. ¿Por qué se tiene muestra? Porque la población es muy grande, porque no hay mucho tiempo, porque gastan mucho dinero, o porque al estudiar la población matas o destruyes a la población. Si tú puedes estudiar a la población, estudias, pues. No es que siempre tengo que tener muestra. La muestra se obtiene cuando uno no tiene la posibilidad de estudiar a la población. ¿A qué, por ejemplo, a qué llamo un caso específico donde puedas estudiar a la población, pero no debas?
porque destruyes a la población. Por ejemplo, si nosotros estamos en control de calidad, ¿sí?, de un producto, imaginemos de enlatado, de conservas, lo que sea, y tú estudias, haces un muestreo de la calidad, pues, ¿no? Y sacas 10, imaginemos 10 latas, verifica que estén buenas, que estén bien, las abres, verifica el estado del atún, ¿no? Pero esa muestra ya no te sirve, porque ya lo abriste, ya no vale, ¿no? ¿Qué pasa? Imaginemos que tú hay, como siempre es bueno estudiar a toda la población, abro todos los atunes que fabrico, pérdida, una pérdida de dinero. Entonces, todo depende de la situación, pero siempre que se pueda y no se destruya la población, es preferible estudiar a la población, ¿no? Y esa situación se repitió un montón de veces, tantas veces que ya le cambiaron el nombre, le dijeron que es población muestra. No existe eso de ahí, pero le cambiaron para que te encuadren en el formato. No sé de dónde sacan a veces esa palabra población muestra, ¿no? Simplemente es población, nada más. Y miren que hablo de cursos doctorales, ¿sí?, que cometen esos errores. ¿Por qué? Creo yo, ¿sí?, que se debe a que tanto estudiantes como docentes no estamos aplicando de manera correcta el uso de los software. Y como no aplicamos el uso correcto de los software, nos quedamos en la parte recontra básica de la estadística. Por ejemplo, de 100%, el 5% se queda, porque todo lo quieren hacer manual, todo manual y todo manual y todo manual, y la teoría queda de lado. Yo lo hablo también por lo mío cuando estudié estadística. Me hacían tanto manual que, sin exagerar, a veces un solo ejercicio tardaba 3 semanas. Un solo ejercicio. 3 semanas fue el ejercicio más grande que pudimos realizar en clase. Y se quedó así, en la suma, en la multiplicación, en la división. ¿Sí? Pero la teoría dejó de lado. Y las técnicas más que existían me enseñaron. ¿Sí? Creo que de ahí se debe el problema, es que se aprende tan poco a veces, ¿sí?, que nos olvidamos de partes importantes. O también otra cosa que también les comento para que siempre tengan ese criterio de investigar un poquito. A veces llegan ponentes, ¿sí?, que llevan, por ejemplo, un curso de estadística de 3 meses y hablan cosas erradas. Sí, varias veces ha pasado. Sí, que llegan ponentes de otros lugares y hablan cosas que algunas son ciertas, obviamente, pero algunas, cuando entran en estadística, hablan cosas que no tienen sentido. Yo creo que también ahí a veces los profesores van apuntando, como no son expertos en estadística, van apuntando, apunta y eso enseña. ¿Mm? Yo he visto profesores que se van, apuntan, tratan de aprender todo, ¿mm?, pero es algo que nos están enseñando de manera errónea. Pues cuando llega un ponente, bacán, lo apuntan, todo chévere, ¿eh? Pero eso sí, después lo investigan. Es una recomendación que les doy. Ahora, una muestra, ¿no?, ya sabemos que es un subconjunto de la población. Sí, sí es cierto, eso es cierto, pero ese subconjunto de la población tiene que ser representativa.
Te tiene que representar. Tu muestra tiene que representar a tu población. ¿Mm? Tu muestra tiene que representar a tu población. ¿Mm? A ver, miren, imaginemos que nosotros estamos encuestando a un sector y ese sector tiene clase alta, clase media, clase baja. ¿Mm? Y yo si saco un correcto muestreo, en la muestra debo tener de los tres estratos, clase alta, clase media y clase baja. Si no tengo de los tres, mi muestra no es representativa. ¿Mm? El muestreo tiene que estar representado correctamente. ¿Mm? Tiene que representar a tu población. ¿Mm? Ahora, la unidad de análisis, ¿sí? La unidad de análisis tiene que ver a quién le sacas la información o a quién le pides la información. Si estamos trabajando con los estudiantes de la universidad, cada estudiante es una unidad de análisis. Cada estudiante es una unidad de análisis. Si trabajamos con clientes, cada cliente, con parcelas, con plantas, cada una de ellas es una unidad de análisis. Y el dato es el valor o respuesta que nos da la unidad de análisis. Ahora, la constante, creo que lo más sencillo es algo que no cambia, ¿sí? Es algo que no cambia, por eso se llama constante. Algo que no sufre ni una alteración, ¿sí? A eso se le llama constante. Ahora, los estadígrafos básicamente es cualquier medida, puede ser media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, cualquier medida que tú obtengas de tu muestra. El estadígrafo es cualquier medida que tú obtengas de la muestra. Y parámetros igual, cualquier medida que tú obtengas de la población. Puede ser media, varianza, moda, desviación estándar. Cualquiera de ellas que tú obtengas de la población se llama parámetro. Y cualquier medida que tú obtengas de la muestra se llama estadígrafo. La variable es la característica que siempre varía y está sujeto al cambio. ¿Mm? Por último, el marco o marco muestral o marco referencial. ¿Mm? Básicamente el marco muestral o el marco referencial es simplemente un listado, ¿sí? Donde tienes todas tus unidades de análisis. ¿Mm? Todas tus unidades de análisis. ¿Mm? Por ejemplo, si yo quiero encuestar o quiero trabajar con ustedes, mi marco muestral sería la lista de matriculados, que yo los tengo ahí y yo puedo identificarlos de manera rápida a mi muestra, porque ya lo tengo en una lista. No es muy habitual tenerla realmente, no es algo común poder tener un marco muestral. Pero eso es, tener de repente un listado, o acá dice un mapa o cualquier otro material que contenga las unidades o elementos perfectamente identificados. ¿Mm? Nos ayuda a sacar la muestra, ¿Mm? Que no es muy común tenerla, eso sí es cierto, pero
El marco muestral es eso. Ahora, esta parte que viene ya es muy importante. ¿Mm? Es una parte que debemos dominar. Es sencilla, pero debemos dominar. Porque si no sabemos la clasificación y la escala de la variable, es muy probable que al momento de ejecutar alguna práctica o te pidan a ti algunas medidas, tú des medidas de forma errónea. ¿No? Des alguna medida de forma errónea. Es fácil si sabemos que hay cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Cuantitativas y cualitativas. Están las cualitativas y cuantitativas. Es una clasificación por su naturaleza. ¿No? Hay cualitativas y cuantitativas. ¿No? Es una clasificación por su naturaleza. ¿No? Por su naturaleza. Acá también, miren, te dicen que a su vez las cuantitativas se dividen en dos partes o se clasifican en dos partes, en discretas y continuas. Sabemos que las cualitativas, ¿sí? Las cualitativas se tratan sobre cualidades y las cuantitativas sobre cantidades. Ahora, las cuantitativas se dividen en discretas y continuas, nada más. Las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. ¿Sí? Esas no son escalas, aún no estamos tomando escalas, simplemente estamos tomando divisiones o clasificaciones de la variable. Sabemos que la variable hay cualitativas, cuantitativas y las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. En la parte de las discretas, ¿sí? Son variables, ¿sí? Son variables que toman valores siempre enteros. Siempre van a tomar valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos, tú le preguntas a las personas el número de hijos, va a decir, tengo 3, tengo 1, tengo 5, 12, lo que sea, pero nunca te van a decir, tengo 1,3 hijos. No. En ese tipo de variable no se puede dar con decimales. Son números enteros. Entonces, una cuantitativa discreta es la variable que acepta números, solamente números enteros. Y las continuas son variables que aceptan números con decimales. Ahí sí dicen, la estatura, 1,70 m, pero también puede haber 1,70 m.7, o puedo pesar 58 kilos, pero también puedo pesar 58,75. ¿Sí? Las continuas aceptan decimales. ¿Sí? Aceptan enteros, pero también decimales. Acá estamos viendo las escalas. Las cualitativas
son nominal y ordinal. Las cuantitativas es intervalo y de razón. Esas son las escalas. Las cualitativas, nominal, ordinal. Las cuantitativas de intervalo y de razón. De intervalo y de razón. Cada nivel tiene su propio uso. Cada nivel tiene su propio significado. La escala nominal, ¿sí?, se dice que es una escala de etiqueta simplemente. ¿Sí? Es una escala de etiqueta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente es una respuesta, ¿sí? Simplemente es un tipo de algo que tú no puedes decir que es mejor o peor. ¿Sí? Acá te aclara que es el sexo, hombre y mujer. Tú no puedes poner que mejor ser hombre o mejor es ser mujer, o de repente el estado civil. No, mejor es ser casado que soltero, o mejor es ser viudo o divorciado. ¿No? No puede decir nada de eso. Como el color también del cabello, que mi color es marrón, negro, rubio, celeste, lo que ustedes quieran. Simplemente es un color y es una respuesta. No tienes un orden que te diga que uno es mejor que otro. Es una nominal. Por ejemplo, las marcas de gaseosas. Hay un montón de marcas, pero tú no puedes decir que una marca es mejor que otra. Que te guste más es otra cosa. Pero que tú digas que, por ejemplo, la KR es mejor que, por ejemplo, que la Fanta, pero peor que la Coca-Cola, cosas así. Para tu gusto personal, las puedes clasificar. Pero de manera general, no. De manera general no, porque va a depender de los gustos de cada persona. Ahora, sigue la variable de escala ordinal. Variable cualitativa de escala ordinal. Como el mismo nombre le dice, es una escala que tiene orden, pero tiene un orden de jerarquía. Tiene un orden de jerarquía, porque también, por ejemplo, los días de la semana tienen un orden, pero no hay un orden de jerarquía, que tú puedes decir que el lunes es mejor que el miércoles, o peor que el viernes, o el domingo es mejor que el lunes, pero peor que el sábado. No hay ese criterio. Hay un orden, sí, pero no un orden de jerarquía. Acá te ponen ejemplos. Te dicen que el nivel de instrucción. Bachiller, maestría, doctorado, PhD. Tú puedes decir que cuál grado es mejor que otro. El grado más bajo es de bachiller. El de maestría es mejor que bachiller. Doctorado es mejor que maestría. ¿Sí? Tú tienes un orden de jerarquía. ¿Sí? En los ciclos académicos también. Está más avanzado el que está en segundo ciclo al que está en primero. Sí, tiene mucho, pero tiene más conocimiento. En los cargos administrativos, no sé, gerente, subgerente, ¿sí?
tienen orden de jerarquía. Tienen orden de jerarquía. Ahora, en esta parte de acá, cuando ya comienzan con variables cuantitativas, ¿sí? La cuantitativa de escala de intervalo es la más compleja de entender, ¿sí? Es la más compleja de entender. Lo más fácil que les puedo resumir es que la cuantitativa de escala de intervalo, ¿sí? El cero es relativo, el cero no es absoluto, ¿sí? El cero simplemente es una medida, ¿sí? Es una medida. Entonces, por ejemplo, acá te narra, ¿sí? Sobre las temperaturas, ¿sí? Ese ejemplo que se ha escrito y te narra que hay 12 grados de temperatura, 15, 17 grados de temperatura, ¿sí? Pero ahora, decir que hay 0 grados de temperatura, ¿sí? En este ejemplo, no significa que no haya temperatura, ¿sí? No significa eso de ahí, sino es un grado de medición, ¿sí? Ahora, tampoco en la escala de intervalo tú puedes decir que, como dice aquí, miren, lo que no podemos establecer es que una temperatura de 10 grados equivale a la mitad de una temperatura de 20 grados. Eso no puedes hacer. Que en, en grados, ¿sí? Porque no se puede, profe. Porque la equivalencia de las mediciones no lo permite, ¿sí? Vamos a hacerla con un ejemplo más sencillo, ¿sí? Imaginemos que están ustedes dando su examen, ¿sí? Están dando su examen. Ya va acá, damos el examen y imaginemos que buen día. Vamos a comenzar. Vamos a hablar solo un poco, sí, una pequeña parte de investigación, sí, para que sepan que tiene que ver con estadística, sí, una pequeña nomás, ¿no? Porque siempre cuando hay a veces reuniones, algunos profes o algunos, podría decir, estudiantes también comentan ciertas cosas que no entienden el por qué. Voy a tratar de explicar un poquito, porque eso lo van a ver netamente en el curso de investigación. Pero será 10 minutos que hablemos de investigación y la estadística. De ahí full estadística nada más. Ahora, acá vamos a ver el contenido. Eso ya está en el campus. Sí, ayer lo subí, si no me equivoco ayer.
Ahora, a veces se piensa que la estadística es algo reciente, o algo nuevo, como dice ese texto, ¿no? Más porque se puede manejar grandes cantidades ahora, se tiene el método que es la computación, bueno, la computadora, donde podemos manejar grandes cantidades de información, ¿sí? Pero en la antigüedad, ¿sí?, se usaba la estadística para saber sobre tu población, para saber qué está pasando con tu, por ejemplo, con la agricultura o con la cantidad de niños que tienes, cantidad de personas de cierta edad. Poco a poco se usaba en la antigüedad. Se dice, sí, que eso se usaba mucho en Roma, ¿no? Pero también hay vestigios que se usaba en China, ¿no? Pero en sí, ¿no?, donde se ha tenido más uso por la misma facilidad que hoy tenemos, es en la actualidad, ¿no? Porque tenemos la facilidad de la computación o la computadora, si quieren decirle, los software que nos permite la facilidad de tener para una gran cantidad de datos, ¿no? Pero sabemos que antiguamente se usaba. De repente de una manera no tan llamativa o no tan fuerte por lo mismo que no había la computadora, pero también existía. Ahora, la investigación, ¿sí?, y la estadística tienen un lazo muy fuerte, ¿no? Ya que la estadística si te da el método, los pasos, quiere decir, o las técnicas, si quiere decirlo así, para sacar resúmenes, describir o lo que siempre se busca inferir, ¿no? Siempre se busca inferir. ¿Y quién te da esas técnicas, esos pasos? La estadística, ¿no? En la investigación científica, ¿sí?, por decir, en el 90% de los casos, ¿sí?, en el 90% de los casos se puede usar la estadística, ¿sí? Se puede usar la estadística. ¿Y cuando no se usa mucho? En la investigación cualitativa, un enfoque cualitativo, que no le he visto muchas veces, he visto en toda mi vida 3 veces, ¿no? Pero ahí, según los autores, ¿no?, según los autores de libros de investigación, en un enfoque cualitativo, la estadística no se usa para nada o se usa una parte insignificante, ¿no? Pero casi, por eso mencionan el 90% o de repente más, se usa la estadística en la investigación científica, porque también hay investigación tecnológica, que es otra cosa. Hay tipos, ¿sí?, tipos de investigación, ¿no? Hay tipos de investigación. Se refiere básicamente a la forma, al tratamiento, al alcance, a veces al enfoque, ¿no?, al tratamiento de sus variables. Y esto, ¿quién lo da? Lo da los autores, ¿no? Por eso, en investigación hay que tener un poquito de criterio para no equivocarse, porque a veces es la misma teoría, pero un autor te da otra definición,
¿Mm? Que de repente cambió una palabrita y hace que te equivoques. Por ejemplo, a un autor le dice diseño descriptivo y otro le dice diseño no experimental. Y es lo mismo, pero como dice descriptivo, el estudiante dice descriptivo de escribir. Ah, ya. Ese es la estadística descriptiva. Pero también el mismo autor te dice que hay un alcance descriptivo y comienza la confusión. A veces es bueno estudiar al menos más de un autor, ¿no? Para no equivocarnos en las palabritas, que al final el autor X le cambió una palabra y nos genera confusión, porque ese término se usa para otra cosa. Pero acá voy a nombrar los tipos más usados, ¿no? Hay más tipos, sí, hay más tipos, pero esos son los más usados, ¿no? Los más vistosos, podría decirse, o lo que más se menciona. ¿Hay muchos más? Sí, hay muchos más. Pero esos tres son los que más se mencionan cuando van narrando su investigación. El de investigación básica, ¿m? Que nos dice que crea teorías o la verifica. La investigación aplicada, que resuelve problemas. Aquí en la profundidad, de manera sencilla, les diré que la exploratoria es cuando básicamente no tenemos nada de dónde partir. O sea, no hay un antecedente de dónde partir. Se dice cuando no tenemos un antecedente de dónde partir, es una investigación exploratoria. Como cuando, imaginemos, nace una nueva enfermedad y no tienes ni un criterio de cómo se comporta, de qué sucede, es una investigación exploratoria. Una vez que ya tú tienes cierto conocimiento, ¿no?, de eso, de esa enfermedad, ya tienes una guía, puedes hacer una investigación descriptiva. No solamente cuando tienes poca información, también cuando netamente tú necesites hacer una investigación descriptiva de tus variables también. No necesariamente cuando tienes información, pero no tan amplia, de un estudio. También simplemente el dueño de la investigación quiere describir, pues investigación descriptiva. En una correlacional, cuando quiere relacionar dos variables, fácil. Y una explicativa, cuando tú la relación que has visto, dices el por qué. Imaginemos un caso rápido. Tienes un grupo de personas, imaginemos que sean profesionales de una carrera A, profesionales de una carrera A, y ven que esos profesionales de una carrera A votan por el candidato Z, por el candidato Z. Encuentran la relación correlacional, encuentran la relación, pero explicar el por qué los de la carrera A quieren votar o tienen afinidad por el candidato Z, es explicativo, buscan el por qué está sucediendo. ¿Quién narra este ejemplo? Está en el libro de Sampieri. De repente ahí, si a alguien le interesa, ya en investigación, Sampieri es el libro más popular en investigación científica y narra ese ejemplo. ¿Sí? Narra ese ejemplo. Ahora, en los enfoques, la tercera parte, habla de los enfoques, que para la mayoría de libros es una investigación cuantitativa o investigación cuantitativa. Sampieri, como le mencioné anteriormente, que algunos más dicen que existe una investigación mixta, pero todos los autores no están de acuerdo.
De mi parte tampoco considero que exista una mixta, ¿sí? Pero acá recalco lo que mayormente se usa. Una investigación cuantitativa y una cualitativa. De repente, sí, en un caso específico que yo no he visto, existe una mixta, pero hasta ahora no he visto un caso específico. ¿Mm? Aunque Profesor, ¿y en qué se basa la mixta? primero explico qué es cuantitativa y cualitativa, y ahí les digo que la mixta. Ahora, en la cuantitativa, sí, en la cuantitativa, simplemente es cómo manejas tus variables. ¿Mm? Que le vas a aplicar, hay que decirle fácil, hay que aplicar estadística, ¿sí? Porque es más teoría. En la cuantitativa aplicas estadística, no tiene que ver, no, profe, mis variables son cualitativas, entonces mi investigación es cualitativa, no, es el enfoque que le das. Tus variables son cualitativas, pero tú le aplicas estadística, le aplicas este, una correlación, una regresión, pero tú lo estás trabajando con un enfoque cuantitativo, aplicando estadística. En un enfoque cualitativo es netamente así, observar y escribir lo que está pasando. Un ejemplo sencillo, tú te vas a un lugar y observas, fulanito se comporta de tal manera, por tal cosa y tal cosa. Vas escribiendo, de repente tomando fotos. ¿Mm? Y una mixta, ¿mm? Se refiere que tienes estadística y también tienes la descripción que vas observando, tomando fotos, escribiendo. Pero desde que ya aplicas estadística, se convierte en una cuantitativa, ¿no? Pero como digo, son definiciones de autores, ¿sí? Son definiciones de autores. Hasta ahora, ¿no? No he visto yo una investigación mixta que te defiendan el por qué. De repente, cuando lleguen ustedes con su eh, docente de investigación, él tenga un ejemplo más profundo, pero esto de aquí es lo principal, ¿sí? Lo que de repente puedan ver, ¿no? De manera básica lo expliqué porque es amplio, pero al menos para que lo tengan una idea de lo que van a ver, ¿no? También más adelante veremos un poquito más sobre validación y confiabilidad de instrumentos, que también es importante, ¿no? Esas son las etapas que eso lo pueden leer, ¿sí? También acá fase de planeación, fase de ejecución, ¿no? Ahora sí entraremos a la estadística en sí, ¿no? De manera general, acá digo de manera general, ¿no? Podemos decir que la estadística tiene tres niveles, ¿no? Que nos van a proporcionar métodos, podría decirlo, más eficientes para tener una investigación científica más completa o más acertada o más robusta, ¿no? Te dice que el primer nivel es una aproximación univariada. Este cuadro lo da Hidalgo, ¿sí? Y varios autores más, solo que me acuerdo de Hidalgo, ¿no? Te dice que existe tres: una aproximación univariante, bivariante y multivariante, ¿no? Ese cuadro, sí, de manera general, sí nos sirve, nos da una idea, ¿sí? Porque ya sabemos que no es tan sencillo entender la estadística, es mucho más profundo, pero de manera genérica sí es cierto esto de acá. La aproximación univariada te permite ordenar, resumir, tabular, describir, estimar, evaluar ajustes y contrastar hipótesis de media y de proporción. La bivariada, ¿mm? Te dice que contraste y diferencia entre grupos, por ejemplo. ¿Qué media es mayor, si la media de A o la media de B? ¿Cuándo se usa eso de ahí? Cuando tú aplicas una
técnica, o de repente, imaginemos una urea en la planta A, una urea en la planta B, ¿quién te da mayor rendimiento? ¿No? La relación entre variables puede ser la relación de la tierra con el rendimiento de alguna planta, ¿sí? También podría ser. Otra relación entre la, la atención a un cliente, a tus clientes con las ventas, ¿sí? La cantidad de ventas podría ser, ¿sí? Aunque en ese de las ventas, según es mejor, olvidemos de las ventas, porque la variable de ventas es compleja. Atención al cliente, ¿sí? Atención al cliente y el desempeño laboral. Eso he visto algunas tesis que dicen así. O la más sencilla, clima laboral y rendimiento de tus trabajadores. O una más fácil todavía, el peso y la estatura. ¿No? El ancho del pétalo con el tamaño del tallo. Relación de variables. ¿No? El tamaño del pico del pingüino con relación con sus aletas o su tamaño con el tamaño total del mismo pingüino. ¿No? Tenemos varias relaciones. Fumar también podría ser con tener cáncer o no. Ahora, una aproximación multivariada, ¿sí? Multivariada, te dice que se elaboran modelos, ¿no? Realizan pronósticos, ¿no? Este de acá es ya un nivel más complejo, cuando elaboramos modelos y realizamos pronósticos. Pero en la bivariada, si tenemos dos variables, también podemos elaborar modelos, y realizar pronósticos, ¿no? Pero común es que en la bivariada simplemente relaciones, encuentren relaciones. Por eso digo que de manera general, ese cuadrito te da una información válida. Pero recuerden también que en la bivariada también se puede hacer modelos y realizar pronósticos. No es muy común en las tesis, realmente en las tesis no es muy común, pero sí es cierto, se puede usar en la bivariada, elaborar modelos y realizar pronósticos. ¿No? Esta definición que está acá es de Córdoba Zamora. ¿Sí? Córdoba Zamora. ¿Sí? Córdoba Zamora. Entonces, según él, dice que la estadística te da técnicas o procedimientos para recopilar, organizar, presentar y analizar con el fin de que mayormente es con el fin de generalizar, ¿sí? Con el fin de generalizar, ¿sí? Con este fin. Pero también hay tesis que tienen el fin de describir simplemente. Mayormente tienen el fin de generalizar, o sea, el fin de inferir qué está pasando con tu población, ¿no? Mayormente es el fin de la estadística, que gracias a una parte de la población, tú dices que está pasando con la población, ¿no? Sacas una parte de la población que se llama muestra y gracias a ello te das cuenta qué pasa con la población. Por ejemplo, ustedes escuchan a veces de Ipsos, sí, que es una encuestadora, y te dice más o menos quién va a ganar, te da una idea de porcentaje de quién va a ganar. Y ellos usan alrededor de 1.500 a 2.000 encuestados. Si no me equivoco, fue lo que la vez pasada comentaron. Y son más de 30 millones, ¿no?
y sus inferencias son muy cercanas a la realidad, ¿no? Son muy cercanas a la realidad. O vamos dejando fuera las encuestadoras, porque el profe, a veces les pagan las encuestadoras para, sí, es cierto, a veces les pagan. Vamos a ver sobre la vacuna COVID que salió, ¿sí? También hacen un pequeño muestreo, agarran de repente 5 a 10 primero animales. Primero lo probaron en monitos, me puse a investigar un poco, lo probaron en monitos, y lo prueban en 5 a 10 monos, ¿no? Y hacen inferencia, con esa pequeña cantidad de inferencia se funciona la vacuna, ¿no? Es mucho más compleja que decir así, pero con 10 hacen la inferencia, ¿no? Entonces, mayormente la estadística quiere inferir, pero también hace descripciones, ¿no? Te da la técnica para que recopilar, organizar, presentar y analizar. Se puede decir, sí, que hay dos partes de la estadística, ¿no? Pero esas dos partes no están netamente separadas. Simplemente, mayormente, en los libros lo clasifican en dos partes: estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? La estadística descriptiva se puede decir que te permite, sí, resumir de manera de tablas o gráficos la información, ¿sí? ¿Sí? Y mediante algunos pequeños cálculos, ¿sí?, ver lo que está pasando, ¿sí? Ver lo que está pasando con tu variable o tus datos obtenidos. La estadística descriptiva te da métodos que te permiten describir, resumir de forma de tablas o de gráficos tu información, y también con algunos cálculos que te permite observar qué es lo que sucede con tu muestra, en este caso, un ejemplo, o con tus datos que hayas obtenido, ¿sí? Y la inferencial, ¿sí? La inferencial, creo que con el mismo nombre, te da técnicas o procedimientos para hacer inferencia sobre la población, ¿sí? Sobre la población, ¿sí? ¿Por qué? La estadística inferencial es la que uno busca mayormente, pero no tiene, podría decir, no tiene una separación con la descriptiva, porque gracias a la descriptiva puedo hacer la inferencial, ¿sí? Miren, esta parte de acá, a ver, acá, por aquí, esta parte de ahí está con rojo. ¿Qué nos permite? Dice, la inferencia puede contener conclusiones que pueden no ser ciertas en forma absoluta. Y ustedes pueden decir, profe, pero entonces, ¿de qué me sirve si no es cierta? Ah, por eso, ¿no?, ¿qué dice acá? Por lo que es necesario que éstas sean dadas con una medida de confiabilidad, que es la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que qué tan probable es lo que tú infieres. Realmente 95% probable que lo que tú digas sea cierto, 99% probable que tú seas cierto. Pero siempre hay, miren, usando la técnica correcta, siempre hay porcentaje de que te equivoques. Usando la técnica correcta, porque muchas veces usamos técnicas que erróneamente creemos que es cierta. ¿Mm? ¿Por qué?
Porque decimos que ya no metí en el SPS, en el Excel, profe, y me salió resultado. Yo estoy bien. No, eso no es cierto, ¿sí? Es como decir, mire, yo tengo una vacuna para, imaginemos, para un pollito y una vacuna de pelea. Misma enfermedad para un caballo. Yo le pongo la del caballo al pollito y le digo, profe, lo aceptó, está en su cuerpo. Que se muera es otra cosa, pero ya aceptó. Entonces, tenemos técnicas para cada situación. Que tú lo apliques y te dé un numerito o te dé un resultado no significa que esté bien. Por eso es importante saber la teoría. Muchas veces hasta profesores mayores tienen la idea errónea. Por ejemplo, ¿para qué hacemos tantas cosas si en el Excel nos saca, el SPS nos saca? Lo saca cualquier cosa. Tú pides y te va a dar, pero lo importante es la teoría, saber si lo que estamos aplicando es correcto o no. Entonces, la, estas dos partes, ¿sí? Estas dos partes no son mutuamente excluyentes, ¿ya? Estas dos partes no son mutuamente excluyentes, como mencioné al principio, ya que para utilizar la inferencia estadística se requiere estadística descriptiva. ¿Mm? Entonces, parte importante de lo que he mencionado, que la estadística inferencial no te da una verdad absoluta, sino te da una probabilidad alta de que tu conclusión es válida. ¿Mm? Salimos y entramos otra vez, ¿sí? Está por acabarse el tiempo, salimos y entramos otra vez